este momento se reproducirá un pequeño video con la síntesis curricular del maestro. ¿Qué tal, amigas, amigos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México? Les saluda el maestro Alan García Huitrón, criminólogo por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, CLEU, plantel 1 de la Ciudad de México, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede académica México, y ahora mismo estudiante, por un lado, del doctorado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y por otro estudiante también de la especialidad en Criminología por la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina. Llevo prácticamente más de 10 años dedicándome a la investigación académica, a la investigación científica y también en algunas ocasiones en la intervención comunitaria a través de la prevención social de las violencias y el delito. Del lado del ámbito académico, he participado en más de 40 proyectos de investigación teórico y empírico, muchos de los cuales afortunadamente han finalizado como publicaciones. Tengo más de 40 publicaciones entre libros, capítulos de libro y artículos, entre los cuales destacamos, por ejemplo, los libros La política de seguridad en México, análisis y evaluación desde la criminología crítica en 2014, editorial INACIPE, también El fenómeno de la trata de personas, de esta misma editorial, en 2016, Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, historia de jóvenes transgresores de la ley, en 2018. En 2019 acaban de salir dos libros en los cuales soy coordinador. Por un lado, Cine y Ciencias Penales, del INACIPE, y por otro, el decálogo de Kieslowski, visto por las Ciencias Penales, editorial Ius Literatus. También en el ámbito académico he tenido la oportunidad de participar en más de un centenar de eventos de carácter nacional e internacional a través de congresos, conferencias, simposios, encuentros nacionales, mesas de debate, cines debates, en fin. También, como les decía, he participado en algunos proyectos de investigación empírica, haciendo prevención social de las violencias y el delito, tanto a nivel federal, estatal y municipal, con énfasis en grupos vulnerados como son niñas, niños y adolescentes y mujeres. En la actualidad me desempeño como profesor e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, un órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República, y también como profesor e investigador en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IECRINT. Sean bienvenidas y bienvenidos al primer encuentro nacional de Ciencias Penales, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradezco a todas y todos los que participaron para hacer posible este evento, este primer encuentro, en particular al profesor, al maestro Antonio Panchi. Así que bienvenidas y bienvenidos, disfruten de este magno evento. Me obligaron a hacer el video. No, sí, muy ingeniosa la idea, rompiendo un poco con las tradiciones. Bueno, en primer lugar, como ya lo dije en el video, agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Facultad de Derecho, celebrar con todas y todos ustedes este tipo de eventos académicos que son muy importantes en nuestro país. Como ustedes saben, desde hace ya muchos años tenemos una ola de violencia, de criminalidad, de ineficiencia del sistema de justicia penal, de las políticas públicas, en fin. Entonces es muy importante que como estudiantes, como profesores, pues cada vez nos acerquemos más a estas realidades penales, a estas realidades criminológicas, sociales, y en consecuencia pues generar propuestas, que al final de cuentas es lo importante en este sentido, no solo perdernos en la abstracción y en los estudios académicos, literarios, sino también pasar a la acción, ¿no? Como decían los ponentes anteriores, de manera muy correcta, pasar a la acción, generar propuestas en nuestras comunidades, en la sociedad en la que vivimos y obviamente no somos ajenos. Entonces agradecer a la universidad, agradecer por supuesto al maestro Panchi, ¿no? Y felicitarlo también por la iniciativa y por el evento que se está llevando hoy en día de manera exitosa. Me han pedido que hable yo de política criminal en México, o política criminológica también, ¿no? Que ya veremos un poco más adelante que en realidad sí hay diferencias importantes entre política criminal y política criminológica, pero hoy en día un concepto vigente de política criminal ya
ha absorbido, por ejemplo, ¿no?, algunas cuestiones de esas críticas que hace la criminología a la política criminal en general. Entonces, como les decía, yo tengo una formación más de sociología, no tan de psicología como lo veíamos en las anteriores ponencias, que sin duda es importante, ¿no?, esta idea de la peligrosidad, de los factores endógenos, ¿no?, como se ha dicho desde la criminología positivista, pero, por ejemplo, en sociología criticamos mucho esa posición, ¿no?, porque al final de cuentas, bueno, ¿de dónde viene el trastorno antisocial, o de dónde viene la habilidad afectiva, o de dónde vienen esas enfermedades mentales? Pues la sociología dice que viene de la interacción social. Entonces es importante también no perder de vista que estamos hablando de fenómenos sociales, no solo fenómenos individuales. ¿Vieron la película de Joker? Bueno, ahí es muy magistralmente visibilizado cómo no podemos perdernos solo en la visión del sujeto, en la visión del individuo, sino también tener en cuenta el contexto social como la estructura política, económica, la sociedad en sí, y cómo esas estructuras, como esas variables también inciden en que se pueda visibilizar o se pueda generar un trastorno o una conducta, un conflicto, ¿no? Nosotros también desde la sociología criticamos mucho esta idea, por ejemplo, de la conducta antisocial. Porque la conducta antisocial principalmente se explica desde la biología y la psicología. Entonces hay una ausencia ahí de sociología muy importante. Entonces creemos que más bien hablamos de conflictos, que me parece un término como más neutral, porque uno cuando utiliza conducta antisocial también recrea como un tipo de sujeto que está siempre en contra de la sociedad, y cuando uno entra a prisión, entrevista a los chicos, pues se da cuenta que es más complejo, ¿no? No es esta idea de voy a asesinar y voy a matar a la sociedad, malditos, los odio. En realidad esa es como una visión mediática, diría yo, que tenemos del criminal, pero cuando uno entra en prisión, te das cuenta que es mucho más variable, mucho más plural. Creemos que todos los que están en prisión son violadores, secuestradores, homicidas seriales, y en realidad no. En México, por ejemplo, el 80% está por robo, ¿no? En todo el país, 80%. Entonces ahí es importante que nosotros también tengamos cuidado con estas aproximaciones. Podríamos comenzar con esta idea, que es una idea bastante crítica, radical. En México no existe política criminal, y mucho menos política criminológica. En realidad lo que tenemos en nuestro país, como bien dice ahí, son políticas penales inflacionarias, es decir, gran parte de lo que se hace en contra de la criminalidad, de la violencia en nuestro país, pues está monopolizado por el derecho penal, por los legisladores. Ellos son los que deciden la política penal, no es una política criminal, ya más adelante veremos qué es política criminal. Pero me parece que no tenemos una política criminal, sino principalmente una política penal de inflar el Código Penal. Si ustedes miraran hace 10, 20 años el código, observarán que cada vez está más gordo. Cada vez los legisladores, ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, pues se han dedicado a incluir más tipos penales. Y eso no genera ninguna seguridad, ninguna prevención. Es simplemente, como lo han demostrado muchos autores en otros países, en Latinoamérica sobre todo, pues esta falta de legitimidad que tienen los políticos y que quieren ganársela a través de inflar el código. De estas guerras absurdas contra el delito, pero que en realidad no disminuyen en nada la violencia y la criminalidad. Pero salen en la televisión y nos convencen. ¿Por qué? Porque además utilizan el factor emocional. Ahora, no sé si escucharon el día de ayer el caso de los LeBaron. Entonces ahí vuelve otra vez esa parte, ¿no? De cómo los medios de comunicación utilizan ese factor emocional, porque además es crudo decirlo, pero los LeBaron son blancos y por eso aparecen en la televisión. Si fueran morenos seguramente no. Eso también ya está muy estudiado, ¿no? Esta le llama Zaffaroni víctima héroe, ¿no? La víctima héroe es la que utilizan los medios de comunicación y el poder penal precisamente para justificar guerras, para justificar, ahora se habla incluso de que puede el ejército de Estados Unidos intervenir en México, en fin, ¿no? No negamos que haya una realidad de violencia y de criminalidad, no negamos el caso lamentabilísimo de los LeBaron, pero sí el cómo es tratado uno y otro caso, cómo de manera arbitraria los medios de comunicación, el poder penal hacen esa cuestión. También tenemos no políticas criminales, sino políticas de seguridad pública, y ahora militarizadas. Como ustedes saben, una de las propuestas más importantes del gobierno federal actual
es la militarización de la seguridad pública, que no es nueva. En realidad hay algunos autores que hablan de que desde hace 100 años los militares participan en programas de seguridad pública, en secretarías de seguridad pública en los estados. Pero ahora es más visible porque, como ustedes saben, se hizo una reforma constitucional creando la Guardia Nacional, que no es otra cosa que militares vestidos de policías. ¿Funciona eso? No, no funciona. Y nosotros siempre hablamos, y es muy importante esto, ¿no? Lamentablemente, como bien dice ahí, el discurso, o más bien el debate en torno a la violencia y la delincuencia está muchas veces permeado por los medios de comunicación, por el público, pero para nosotros es muy importante partir de la evidencia científica, de la ciencia. Y la evidencia empírica en todo el mundo habla de que ni las penas más altas, ni crear más cárceles, ni militarizar la seguridad bajan la violencia y la delincuencia. No lo hacen. Entonces, ¿por qué seguimos en esta tendencia de militarizar, de crear más cárceles, de inflar más el Código Penal, si no funciona? Desde los años 60, 70 se habla del gobierno inteligente en todo el mundo, en las democracias actuales. El gobierno tiene que resolver problemas, y un problema de los más importantes es la inseguridad, y no lo está resolviendo. Parece que lo resuelve, pero no lo resuelve de fondo. Entonces también tenemos ese tipo de políticas de seguridad pública, ¿no? Es decir, no solamente los abogados dominan en la discusión sobre la violencia y la delincuencia, sino también los policías. Tenemos una visión policializada de la inseguridad. Esta idea de pensar que solo es el policía persiguiendo al ladrón. Y no, en realidad la violencia y la delincuencia, como cualquier problema social, es más complejo. Necesitamos de psicólogos, de sociólogos, de economistas, de filósofos, de un montón de cosas. Pero en México hemos solamente visto al derecho penal y a la policía como dos instituciones que nos van a venir a resolver el problema. ¿Me explico? Políticas sectorizadas, es decir, cuando hablamos de política criminal estamos hablando de un todo, por así decirlo, ¿no? Que contiene la prevención, que contiene el sistema penitenciario, que contiene política victimológica, política social incluso. Pero en México lo que tenemos son políticas sectoriales o sectorizadas. Por ahí está la política victimológica, por acá está la política penitenciaria, por allá está la política de prevención, pero no hay una transversalización, no hay una sectorización, una interconexión entre todas las instituciones. Hacen esfuerzos aislados, ¿me explico? ¿Por qué? Porque no hay una institución que pueda sumar todos esos esfuerzos y generar verdaderamente una política criminal, desde estudiar el fenómeno hasta prevenir la reincidencia. Y también la reincidencia en términos de víctimas, cómo reinsertamos a la víctima, a la sociedad, no solamente al sujeto, a la persona privada de su libertad. Entonces, desafortunadamente tenemos políticas sectorizadas. Ese es otro de los grandes problemas. Yo siempre he pugnado por la creación de un instituto de política criminal en nuestro país. De hecho, donde yo trabajo, como bien escuchaban, es el INACIPE. Y el INACIPE en sus inicios, Quirós Cuarón fue uno de los partidarios de que fuera un instituto de política criminal. Al final, la discusión entre los académicos terminó por ser un instituto más académico, ¿no? Donde se profesionalizan a los policías, a los ministerios públicos, se dan doctorados, en fin, pero no es un instituto de acción. Sí, no sé si me explico. Es un instituto más de pensamiento, de capacitación, pero lo pensaban más en los años 20, 30 estos autores como un instituto de política criminal, y me parece que hoy es urgente un instituto de política criminal a nivel federal que pueda ser replicado en los estados, donde participen un montón de personas, desde estudiantes, ¿no? Profesionales, y ese instituto de política criminal tendría que precisamente sumar los esfuerzos de prevención, sistema penitenciario, policía, seguridad pública, procuración de justicia, para que todos vayan en una misma línea y no bajo las órdenes del próximo director, porque así funcionan las procuradurías, las instituciones del Estado. No solamente en México, en todo el mundo. Obedecen a intereses más que a una política transversal o transeccional. Entonces, desafortunadamente tenemos ahí políticas sectorizadas. Criminología mediática, no sé si han escuchado este término, es de Zaffaroni,
que habla de que existen tres tipos de criminología, ¿no? La criminología de los académicos, que es la de la ciencia, la criminología mediática, que es la de los medios de comunicación, y la de los muertos. Desafortunadamente en nuestro continente latinoamericano tiene mayor peso la criminología mediática, esos medios de comunicación que ponen la agenda a los legisladores y que ocultan, visibilizan cosas, ocultan otras, y hay una reproducción del estereotipo de quién es el criminal. Pues el pobre, el marginado, nunca la clase alta, aunque hay muchos estudios que han comprobado que la violencia y la delincuencia es mucho más normal de lo que parecería. Por eso decía muy bien la fiscal en un principio, el derecho penal es selectivo, aunque no lo desarrolló muy bien, ¿no? Se quedó solamente el derecho penal es selectivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el derecho penal solamente va o se dirige hacia las clases marginadas. Todos delinquen, pero los únicos que están en prisión son los sectores marginados. Por eso, cuando hacemos un análisis de la clínica criminológica, me da mucha risa, porque lo hacemos del casi 0,0001% de la delincuencia real. En México tenemos casi 98% de impunidad, es decir, de cada 100 delitos que se cometen, solo 1, 2 llegan a conocimiento del Ministerio Público. Y de esos menos llegan a sentencia. Y si estamos haciendo criminología clínica con los sentenciados, ¿qué representa eso respecto a la delincuencia real? Por eso es muy importante hoy en día hacer estudios no con los criminales dentro de prisión. Eso ya los estudiamos mucho, ya sabemos quiénes son los marginados, no son los delincuentes reales, son los criminalizados. Hay que hacer estudios fuera de prisión, en los barrios, en las comunas, y también, ¿por qué no?, en las élites, ¿no?, económicas y políticas. También lo que les decía, ¿no?, los discursos políticos. Ahora, por ejemplo, que tenemos un presidente que cada diario no sale en las mañaneras, en la televisión, pues no sabemos si realmente hay una política detrás de esos discursos, si solo son discursos o realmente hay una política que hable sobre acúsalo con tu mamá, en fin, ¿no? No sabemos en realidad. Poco pasaba también con Calderón, que todo el día lo veíamos haciendo la guerra contra el narcotráfico, pero no sabíamos si había una política bien pensada, estructurada, organizada. Eso también es muy importante. En México se dan muchos discursos, pero no hay acción, no hay un programa estructurado. Hoy hemos evaluado muchas políticas a nivel federal de las nuevas, y desafortunadamente les tengo que decir que son políticas que no tienen ni pies ni cabeza. Podríamos criticarle mucho a Peña Nieto y a Calderón, pero algo que sí tenían era estructura en sus programas. Tenían metas, tenían indicadores. Este nuevo gobierno no tiene nada de eso. Y para hacer política pública, pues necesitas precisamente indicadores, metas, para ver si se cumplió o no se cumplió, qué está funcionando y qué no. Desafortunadamente aquí, en el gobierno federal actual, pues no hay ninguna visión, ¿no?, optimista de que pueda ser así en lo que resta. La siguiente, entonces quedamos con esto, ¿no? En México no existe la política criminal, pero ¿qué es la política criminal? ¿Alguien sabe qué es la política criminal o cuál es la idea que tienen? Vaga, no sé, a lo mejor. ¿A qué les suena política criminal o política criminológica? ¿Qué será la política criminal? Con lo que hemos hablado ahorita, o lo que ustedes más o menos han escuchado, han leído. ¿Qué será? Palabras clave. Acciones encaminadas. Acciones. ¿Qué otra? Estrategia. Estrategias. Por acá. ¿Qué otra palabra se les viene a la mente cuando hablamos de política criminal? ¿Quién la hace? Políticos, ¿no? La tendría que ser un administrador público realmente. Administrador público. Pero tal vez es previo, durante y después, ¿no?, de cualquier tipo de crimen. No enfocado tal vez como el sistema penal, que ya es después de... Sí. Que sea completo. Sí, por eso les decía, esa parte de la completud tiene que ver con eso, con no solamente actuar ex post, sino también antes, ex ante. Por eso es que dentro de la política criminal hoy en día se habla de la política social, no solo del sistema penal. Hay que hacer política social.
Y en México hacemos mucha política social, y sin saberlo estamos haciendo prevención. A mí me gustaría que en los medios de comunicación dijeran que se ha prevenido tantos delitos a través de la política social, pero eso no vende. Lo que vende es que fracasó la política social. Pero no tenemos instrumentos que midan la efectividad de la política social. Bueno, sí, ¿cuántos delinquieron? Pero ¿cuántos no delinquieron también? ¿Cuántos no generan este tipo de comportamientos? ¿Me explico? Entonces la criminología cada vez se vuelve también más social. Ya no solamente hay que preguntarnos por qué existe el delito, sino también por qué hay personas que no delinquen, ¿no? Eso Hirschi, por ejemplo, en la teoría del control se lo preguntaba en los años 90 y fue un giro en la criminología, porque todos estábamos diciendo ¿por qué el criminal, por qué el sujeto transgrede las normas? Y él dijo, no, a ver, vamos a cambiar la pregunta, ¿por qué la gente obedece las normas? Y a partir de ahí generó su teoría del control, que habla sobre la familia, la importancia de la familia, de los vínculos sociales, en fin, ¿no? Entonces, en efecto, acciones, estrategias, política, gobierno, Estado, todo eso tiene que ver. Aquí, por ejemplo, que es algo muy importante porque cuando hablamos de política criminal, no solamente hay que tener una visión administrativa, ¿no? Que sí es importante, hay que tener una visión crítica también de la política criminal. Es decir, no solamente somos técnicos, ¿no? Porque aquí habrá que decirlo con todas sus palabras. Además de que no existe política criminal, quienes deciden las políticas penales y sectoriales que decíamos, pues no las hace un criminólogo, las hace un administrador, un político, un abogado. Entonces el criminólogo, ¿qué hace? Pues solamente ejecutar lo que dice Estados Unidos, lo que dice el político, lo que dice la norma. Entonces somos técnicos de la política criminal. Y no, hay que ser también reflexivos sobre la política criminal. Muchas veces hay políticas criminales que no funcionan y hay que cambiarlas de fondo. Por ejemplo, ahora se habla de darle un giro a la guerra contra el narcotráfico, que me parece muy importante porque a nivel mundial se ha demostrado que la prohibición no ha generado más que aumento de ganancias, ¿no? Para los cárteles, mayor violencia, cada vez empiezan las personas a consumir a temprana edad, no se ha reducido el consumo a nivel mundial. No hay ninguna prueba que pueda decir que la prohibición ha generado un éxito en términos de reducir el consumo y de detener la violencia criminal. Entonces hay que generar una crítica, y es una crítica que tiene que venir desde las normas. Por eso ahora hablan de la despenalización, de la legalización, de las amnistías, que podremos discutirlas, pero sin duda son alternativas a la política dominante, a las acciones y estrategias que han hecho un grupo para combatir este problema. Entonces hay que ser críticos con la política, y es por eso que no hay que perder de vista este concepto. ¿Qué es la política? ¿Qué es lo político? Y ahí entramos a un mundo bastante complicado que es de filosofía política, ciencia política, pero es muy importante. Recordemos que las universidades nos hacen pensar, reflexionar, no solamente a repetir conceptos. Entonces ahorita podemos decir, sí, la política criminal son las acciones que hace el gobierno para reducir la criminalidad. Es una visión de Wikipedia, ¿sí? Del rincón del vago, que no necesitas ir a la escuela para aprendértela. No, hay que ser, ¿y qué es el crimen? ¿Y qué es la política? ¿Quién dice qué estrategias? ¿Me explico? Entonces aquí, por ejemplo, hay que entender una diferenciación que es filosófica entre lo político y la política, ¿sí? Es complicado, pero en términos así sencillos, se supone que la sociedad se instituye a través de lo político. Lo político tiene que ver con quién manda y quién obedece. En todas las sociedades existe eso, y desde que surgió la civilización humana, siempre hay esa disputa por el poder. ¿Quién va a dominar y quién va a ser dominado? El problema es que en nuestras sociedades occidentales, capitalistas, hablamos de un orden excluyente. ¿Quién domina? Pues la burguesía desde hace más de 500 años. Por eso es que hoy en día se lucha tanto por los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de los pueblos originarios, de los negros, porque el orden político que se instauró desde la modernidad fue excluyente. Los únicos que valían eran los blancos, los europeos, los que tenían propiedad. ¿Me explico? Y entonces estamos en un orden político excluyente, y eso hace
que la política sea para conservar el poder. Primero está lo político, que decide quién domina y quién va a ser dominado, y después el que gana genera la política para mantener el poder. ¿Sí más o menos me siguen? Es una cuestión filosófica bien interesante. Entonces, por eso es que hay que tener cautela con la política. No siempre es para el bien común, eso es lo que dicen los políticos. Es para el bien común, para el pueblo, y estas abstracciones que utilizan siempre. Pero que son vacías, son huecas. Legitiman solamente el poder. Entonces, por eso es importante ser críticos de la política, es decir, críticos con lo que hace el Estado. Y en nuestro caso, críticos con lo que hace el Estado en términos de lo criminal, con las políticas y las acciones que hace el Estado mexicano para disminuir esta cuestión. Por eso, desde esta perspectiva entendemos cuando algunos periodistas dicen los gobiernos pactan con ciertos cárteles. ¿Pero cómo? Pues si no, que el Estado está para el bien común. No. O por eso nuestras comunidades, quien sepan, los policías tienen pactos con algunos criminales de nuestras localidades. No es casualidad, es un orden político. Y también hay que estar pensándolo en términos de violencia y criminalidad. Sí, está muy bien la psicología y el sujeto, pero también hay que mirar el orden político, el orden económico, que sin duda es muy importante para comprender esta cuestión, ¿no? La siguiente, por favor. Y vean, precisamente en esa complejidad hemos pasado de un concepto estrecho a un concepto muy amplio de la política criminal. Quien empezó a denominarle política criminal fue Weber en 1813, imagínense, hace ya prácticamente más de 200 años. Y él hablaba de que la política criminal era la sabiduría legislativa del Estado. Es decir, que solo pensábamos política criminal en términos de legislación, de política penal, lo que les decía al principio, crear tipos penales, proteger bienes jurídicos, solo abogados. Sin embargo, conforme va avanzando la historia, hasta el 2007, que podemos ahí ubicar a César Herrero, que es un criminólogo español, ya no solamente la política criminal es la cuestión legislativa, sino también la política social, la prevención, la lucha científica, la crítica a las normas, criterios axiológicos, es decir, ya no solamente es crear tipos penales, ya no solamente son los códigos penales. Y ahí es algo muy importante que ustedes, como parte de las ciencias sociales, pues defiendan ese concepto criminal, de política criminal. Porque cuando nosotros hablamos con abogados, ellos inmediatamente piensan en política penal, crear códigos. Pero no, cuando nosotros hablamos como criminólogos, como sociólogos de política criminal, nos estamos refiriendo al todo: política social, política preventiva, derechos humanos, un montón de cosas. Entonces, esta evolución es muy importante. Acuérdense que los conceptos no son estáticos, van evolucionando conforme a la cultura, conforme a los avances tecnológicos, conforme al avance de las sociedades, en fin, es muy complejo el estudio. La siguiente. Aquí, por ejemplo, otro de los puntos que también nos hacen enriquecer qué es la política criminal es la diferencia que les comentaba al principio entre política criminal y política criminológica. Vean ahí, ¿quién hace la política criminal? El Estado. ¿Quién hace la política criminológica? El Estado, pero con la sociedad. Entonces rompe con esta idea tradicional de pensar que solo el gobierno es el que hace la política, sino que también hay que incluir a la participación ciudadana, hay que incluir a las organizaciones de la sociedad civil, a entes internacionales, a la ONU, un montón de cosas, a los privados, empresarios. Ya no solamente es esta visión del Estado, ¿no? Otra diferencia es el ente académico, que domina. Por un lado, en la política criminal es el derecho penal, y en la política criminológica, como bien sabemos, pues es la criminología. Pero acuérdense que la criminología es un saber que suma otros saberes. Como tal, la criminología carece de ontología epistemológica, por así decirlo. No podría existir la criminología sin la psicología, sin la sociología, sin la economía. Entonces, cuando hablamos de criminología, estamos hablando más bien de un saber interdisciplinario, a diferencia de que solo domina un concepto, un ente académico. Otra de las diferencias es que acá se habla solo de represión, mientras que aquí es prevención del delito.
¿sí? Ya no solamente es más cárceles, más jueces, más delitos, más código penal, sino hay que hacer prevención. Pero no es tan fácil. No es tan fácil hacer prevención. Y eso desafortunadamente en México ha sido un lastre, ¿no? No sé si recuerdan, en 2013-2014 Peña Nieto en el gobierno federal inauguró el Programa Nacional de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia, el PRONAPRED. Pues fracasó después de 3-4 años, porque lo único que hacían en las comunidades eran talleres de ajedrez y juegos de fútbol. Tonterías, ¿no? Cosas que no previenen. Volvemos a lo mismo, no hay evidencia científica. Esta idea de pensar que el delincuente no tiene valores, es porque no estudió, ojalá fuera tan fácil, pero no es tan sencillo, ¿no? Son estas visiones, porque además pensar el delito de forma causal es un error, ¿no? Pobreza, delito, falta de valores, delito, es absurdo, ¿no? No sé por qué en criminología nos lo queremos, cuando en sociología ningún comportamiento social se puede explicar así, en una causalidad mecánica, mágica, como diría Zaffaroni. Hay que complejizar más, y eso nos exige un montón de estudio, un montón de intervención comunitaria, cultural también. La cultura es una variable muy, muy importante que tenemos que atender, sobre todo en nuestro país, ¿no? En estos barrios, en estos contextos. Otra de las diferencias es que la política criminológica habla de la delincuencia de Estado, algo que en la política criminal no se mira. La política criminal solamente está hablando de la delincuencia particular, entre particulares, en la sociedad, el robo, el secuestro. No, la política criminológica dice, bueno, también hay que hablar de delitos de Estado, ¿sí? Crímenes de Estado, torturas, violaciones a derechos humanos, ¿sí? El Estado, volvemos a lo mismo, bajo esta perspectiva crítica, no es el bueno de la película, ¿sí? Muchas veces el Estado incluso inicia la criminalización, ¿no? Y finalmente también el objetivo, ¿no?, de la política criminal es el orden social, otro concepto abstracto que utilizan mucho los abogados, ¿no? El orden social, el orden para quién, de quién, el orden y progreso, ¿no? Mientras que en la política criminológica más bien se habla de la protección, la garantía de derechos humanos, que en México, cabe decir, pues es algo de lo que estamos saliendo reprobados. ¿Saben cuántos millones de pobres hay en México? ¿No? ¿Cuántos millones somos para empezar? Pues el 70%, ¿no?, de la población. Sí, más o menos, ¿no? Pobres. Imagínense, 70%. Y si nos vamos, por ejemplo, a sumar los que tienen alguna carencia social, nos vamos hasta casi el 80-85% de la población total. ¿Sí? Entonces es una realidad que no podemos negar, que no podemos obviar cuando se habla de violencia y criminalidad. El problema es que, pues, el criminal tiene la culpa él, ¿no? La responsabilidad solo es de él. Y volvemos a psicologizar, a biologizar, ¿no?, el aspecto violento, el aspecto criminal, que sin duda, no digo que no exista, pero tiene una conexión social, ¿no? La siguiente, tenemos también modelos históricos de política criminal, ¿no? Principalmente hemos pasado por 3 etapas. Autoritarismo, ahí se hablaba de la pena de muerte y de la eugenesia. Todo esto pasó en Alemania nazi, ¿no?, con Hitler, con Mussolini. Derecho penal autoritario, todas estas prácticas que hoy en día incluso vuelven a sonar, ¿no? Por ahí hay algunos grupos parlamentarios de Morena que hablan de la esterilización, ¿no?, como una medida para reducir los crímenes sexuales. Entonces volvemos a esa etapa del autoritarismo de la política criminal. Después viene el constitucionalismo, que es todo lo contrario, cuando nace la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un proceso, un desarrollo muy importante de los derechos humanos, a partir de todo lo que sucedió acá, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos en realidad en una etapa bastante compleja, ¿no? No miramos si es constitucionalista, si es autoritarista, tiene como de las dos. Es decir, hemos incorporado un montón de derechos humanos a la Constitución, pero no se cumplen, ¿no? Mediáticamente parece que están, por eso la película de Joker es muy, muy, muy significativa al respecto, ¿no? Esta felicidad paradójica de la que habla Lipovetsky.
Parece que estamos felices, pero en el fondo estamos hechos, ¿no?, tristeza, el mundo está colapsando. Entonces también aquí vemos que sí ha habido un gran avance, sobre todo normativo, pero en la realidad, que ahorita lo comentaba el ponente anterior, ¿no?, la diferencia entre el deber ser y el ser. El derecho está en el deber ser, cómo deberían de ser las sociedades, pero pues no son así. El artículo 18 sí habla de la reinserción y que se respetarán derechos humanos en la prisión, que es lo más absurdo de lo, ¿no? Parece una burla ese artículo a la realidad. Hoy las prisiones ya ni tan siquiera son espacios de castigo ni universidades de crimen, ¿no? Ya déjense de eso, son campos de concentración, sobre todo en el norte, ahí se matan. Una pena de privación de la libertad es una pena de muerte, a la suerte, en esos sistemas penitenciarios. Entonces tenemos como esas dos caras, ¿no? Hoy en día no sabemos si... Y precisamente la que sigue es... Si puedes darle a la que sigue, es precisamente los dos modelos que estamos hablando, ¿no? Por un lado, algo que se llama política criminal Volkisch y jus humanista. Si ustedes miran ahí, todas las características son precisamente contradictorias, ¿no? Mientras en una, por ejemplo, se habla de visión carcelocéntrica, es decir, crear más cárceles, más prisiones de alta seguridad. Por otro lado, aquí están los MASC, ¿no? La importancia de los MASC. El problema es que en México los MASC no funcionan. ¿Por qué? Porque si tú te vas a las leyes, los únicos que funcionan son para delitos no graves. Te vas al código y resulta que no hay ningún delito no grave. ¿Sí? Ese es un gran problema. Políticamente, los MASC, o más bien los MASC no son políticamente correctos en México, ¿no? ¿Cómo vamos a negociar con el delincuente? No, eso no. Que lo linchen, que se vaya a la cárcel. ¿Sí? Es muy complicado, la labor que tienen ustedes es muy complicada. Es de convencimiento en las comunidades, en los grupos legislativos, para generar estos cambios también que les den a ustedes entrada y oportunidad de poder ampliar el campo de acción de los MASC y no solamente limitarlos a una mínima parte del Código Penal. Otra de las críticas que yo tengo a los MASC es que en todas las leyes se habla de abogados. Y se supone que los MASC surgen para ir en contra o por lo menos romper con la lógica del derecho penal, ¿no? Del juicio, del proceso penal. Porque entonces de nuevo volteamos a ver al abogado como el personaje principal para desarrollar los MASC, cuando desde mi perspectiva tendrían que ser pues victimólogos, sociólogos, psicólogos, criminólogos, que tienen una estructura de formación pues distinta. ¿Sí? Pero tal vez esté equivocado y las nuevas generaciones de derecho, ¿no?, tengan ya una tendencia más liberal, no tan cuadrada como venimos arrastrando en muchas facultades de nuestro país. Otro, por ejemplo, es que acá se habla de reducción de garantías, no derecho penal del enemigo. En México del 2008 se habla mucho de la presunción de inocencia, pero se habla poco también que en ese año también para la delincuencia organizada se redujeron las garantías, muchas garantías. Y me dirían ustedes, no, pero se lo merece. Bueno, primero hay que ver si es culpable o inocente, y eso en el sistema penal mexicano, créanme que no es tan sencillo, ¿sí? Y más con un delito como la delincuencia organizada, que es muy complicado de probar. Entonces, una de las reducciones de garantías, por ejemplo, es todos tenemos derecho a cumplir nuestra pena en el centro penitenciario más cercano a nuestra familia para que nos vayan a visitar. Bueno, eso en delincuencia organizada no existe. Te mandan hasta el más lejano. El abogado puede observar la carpeta de investigación. En delincuencia organizada no. ¿Por qué? Porque son los enemigos, ¿sí?, que no tienen derechos. Y así nos vamos con un montón de diferencias, ¿no? Ahora el nuevo sistema penal acusatorio, que tantas críticas ha tenido, que yo más bien le achaco a la operación del sistema, no tanto al sistema en sí. Y también porque el sistema, creo yo, y hay que aceptarlo, en el INACIPE fuimos fervientes, ¿no?, del sistema acusatorio, pero el sistema acusatorio tampoco hizo un diagnóstico social, criminológico, que era muy importante. ¿Qué tipo de delincuencia tenemos? ¿Cómo va a reaccionar a este nuevo sistema penal acusatorio? Volvemos a lo mismo, fue una visión súper penalista, ¿no?
de solo copiar el modelo gringo, el modelo colombiano, adaptarlo aquí y punto. Y ahora tenemos grandes problemas. Tampoco es que el sistema acusatorio sea súper efectivo, tiene muchos problemas. Uno de los mayores, creo yo, es, por ejemplo, se me fue ahorita el nombre, estos centros que son para medir el riesgo social, ¿cómo se llaman? De medidas cautelares, las unidades de medidas cautelares. Entonces ahí precisamente se tiene que medir el riesgo de quien está siendo imputado, para ver si, aunque su delito no es grave, aunque no merece prisión preventiva, tiene que estar dentro de prisión. Entonces no lo hacen, no funcionan bien. Ahí el criminólogo tiene que ser fundamental para medir el riesgo social. Ya la peligrosidad ya no existe, bueno, por lo menos desde los 2008 la Suprema Corte ha generado muchas discusiones sobre la peligrosidad, ¿no? Ahora más bien se habla del riesgo social, que también habrá que ver cómo se está midiendo. Entonces tenemos esta confrontación de dos modelos, ¿no? ¿A cuál le vamos a dar en política criminal? ¿Qué estrategias? ¿Pena de muerte o sistema penal acusatorio? ¿Sí? Entonces ahí lo que yo digo es, vámonos a lo que dice la evidencia empírica, no a lo que dice nuestro corazón, no a lo que dice mi emoción. Pero volvemos a lo mismo, en México, medios de comunicación, ¿me explico? Entonces necesitamos partir de la ciencia, ¿me explico? Eso es muy importante. La siguiente ya, sí, como a la parte, bueno, este es el concepto, de todas formas las diapositivas se las dejo, ¿no? Es un concepto que hemos discutido en clase y que creemos que es un concepto más amplio de política criminal, donde, como les decía, ¿no? Viene política social, política preventiva y sistema penal, no solo el sistema penal. La siguiente, estos mitos que son también importantes, si quieres pásalos, más policías, más penas y más cárceles, en realidad lo que necesitamos es menos sistema de justicia penal. Pero eso va a ocurrir, no, porque deja mucho dinero. Si no hubiera tanta violencia no estaríamos estudiando más ni criminología, ¿verdad? Es un negocio. La siguiente, aquí es un poco algunos datos de cómo ha crecido el sistema de justicia penal. La siguiente, este es un dato súper interesante, ¿no? Nos han dicho y nos bombardean en los medios de comunicación que el gran problema de México es la delincuencia organizada. La siguiente, sin embargo, si ustedes miran, ¿no? ¿Qué representa la delincuencia común respecto al total de carpetas de investigación y cuánto representa la delincuencia organizada? Se darán cuenta que el gran problema que tenemos en México es delincuencia común, no delincuencia organizada. Pero volvemos a lo mismo, es mucho más morboso, mucho más amarillista hablar de esto, ¿no? La siguiente, castigar prevención, que ya como les decía. La siguiente, prevención integral. Como les decía, hemos fallado porque creemos que los talleres son los que previenen, pero no, es más complicado, ¿no? Hay que hacer más prevención social, prevención situacional. La siguiente, también policía inteligente. Necesitamos no una policía reactiva, sino una policía inteligente, ¿sí? No más policías, sino policías más capaces, con mayores habilidades. El problema es que aquí en México tenemos esa idea, ¿no? Más patrullas, para que la gente diga, ah, ahí está una patrulla, seguro está funcionando, ¿no? Pero hay que generar indicadores distintos a la cantidad de policías, más bien son efectivos, son de calidad, no solamente la cantidad, ¿no? La siguiente, y este es el último, ¿no? También pobreza o desigualdad. Volvemos a lo mismo, pensar que la violencia y la delincuencia es derivado de una variable, de una causa, es erróneo. Son una multiplicidad de contextos que juegan dinámicamente, ¿no? No podemos decir, ah, tú porque eres pobre ya vas a delinquir. Es más complejo. Ojalá, como les decía, fuera más sencillo. Y creo que ya es la última, ¿no? Son como algunos mitos que son importantes, ¿no? Y que nos deben de, pues, ayudar a generar políticas mucho más claras y más efectivas. Creo que ya es la última. Muchas gracias. Bueno, compañeros, a continuación habrá una sesión de preguntas y respuestas por quien se participa. Tengo dos preguntas. Sí. La primera, me gustaría conocer su postura respecto a lo que es la nueva política de amnistía
porque se supone que es para delitos menores. Y hace rato mostró un porcentaje de que el 80% de personas que se encuentran en prisiones, en centros penitenciarios, están por robo. Entonces me gustaría conocer eso. Y la segunda, ¿la participación ciudadana entra dentro de la política criminal o criminológica o se tiene que fusionar? Porque se habla mucho de participación social, pero realmente creo que desde 2000, algo así, del 2000, que se empezó a implementar en auge, no hubo resultados o no los hay aún. Ya, muchas gracias. Sobre la segunda pregunta, que era sobre... Perdón, se me fue. Sobre la participación ciudadana. Sí, como les decía, una de las diferencias entre política criminal y política criminológica es que en la política criminal el ente académico y el ente político es el derecho penal y el Estado, ¿no? Por eso hay que diferenciar, y ojo aquí, entre política de gobierno y política pública. Cuando hablamos de política de gobierno es porque quien la hace, desde su diseño hasta evaluación, es solo el gobierno. Cuando hablamos de política pública es porque hay participación ciudadana. Aquí entonces la pregunta sería, ¿en México tenemos políticas públicas? Yo diría que no, en términos de que la participación no solamente es consultar, sino que la participación sea efectiva en todos los procesos. Cada 6 años, por ejemplo, hablan del Plan Nacional de Desarrollo y hacen consultas y según, ¿no?, nos toman en cuenta. Pero el Plan Nacional de Desarrollo ya viene diseñado desde antes. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho en la igualdad y en ciertos puntos, pero en la participación no. Debe ser más efectiva. Entonces sí es un punto muy importante de la política criminológica, que quien diseñe, implemente y evalúe las políticas criminales también sean los ciudadanos. Pero ojo ahí, por ejemplo, nosotros hemos hecho mucha intervención comunitaria y a veces hacerle caso al pueblo hay que tener sus reservas, ¿no? Si le hiciéramos caso al pueblo, pues estaríamos con penas de muerte. ¿Por qué? Porque ellos quieren linchar, ¿no?, linchamientos. Pero a ver, ojo, aquí no se puede, tratados internacionales, entonces hay que mediar también con la perspectiva popular, ¿no? Es decir, sí tomarla en cuenta, pero al final quien decide también tiene que ser el experto, ¿no? O por lo menos quien sepa un poco más de administración, de gestión, de cuestiones así. Y sobre la primera pregunta que decías de la amnistía, sí, como les decía, el 80% de los delitos que se cometen en nuestro país son por robo. Esta idea que tenemos de que son violadores, asesinos, homicidas seriales, secuestradores, sí existe, pero es un porcentaje muy mínimo, muy mínimo. También habría que discutir ahí la cifra negra que tiene cada uno de estos delitos, pero en términos de lo que podemos acceder, de las estadísticas del sistema penitenciario, el porcentaje del robo es muy, muy importante, ¿no? La amnistía creo yo que se ha manejado mal, porque se ha confundido mucho con el perdón, se ha confundido con otro tipo de figuras internacionales. Me parece que la amnistía así ha sido promulgada por el Estado mexicano, por el gobierno federal, para delitos en términos de contra la salud, principalmente los que producen, los que comercian, principalmente hablamos de campesinos, hablamos de pueblos originarios que están como vinculados, que están algunos sentenciados y que en ese sentido puede ir a la amnistía, pero sin duda es un debate, ¿no? La amnistía creo yo que se ha manejado muy mal y los medios de comunicación nos la presentan como un perdón, cuando es muy diferente, ¿no?, el concepto de perdón, de indulto, al de la amnistía internacional, ¿no? La amnistía internacional, tenemos casos como Colombia, tenemos casos en África, tenemos muchas experiencias internacionales a partir de conflictos armados que se ha utilizado la amnistía. Aquí el problema es que de entrada pues no se ha aceptado que es un conflicto armado, ¿no? Se habla de guerra y otros dicen que no, que sí, entonces también es una cuestión, pero sin duda, creamos o no en la amnistía, el punto aquí es generar alternativas. Ya no podemos seguir con la guerra, ya no podemos seguir con la prohibición, porque además las ganancias se las lleva Estados Unidos. Aquí se matan todos y allá se quedan con la ganancia. Entonces ahí hay una política, yo lo he llamado política diferenciadora, ¿no?, donde unos pierden y otros ganan. Pues muchas gracias, maestro Alan García Huitrón. Por cuestiones de tiempo no podríamos pasar a más preguntas, pero le agradecemos mucho la ponencia y esperamos las diapositivas. En este momento me voy a permitir hacer la entrega de una constancia por su participación, por su conferencia Criminología Penal. Está asignada por nuestro director, el doctor J. Dolores Alamista Vira,
nuestro subdirector académico, el doctor en Filosofía del Derecho, Félix Sánchez López, y por el maestro Gerardo Antonio Pancho Vanegas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chicos, les pedimos que nos den 5 minutos porque ahorita vamos a hacer los cambios de logística. Los invitamos a que se queden